Olá, bem-vinda a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje temos o placer de ter com nós o profe José Villagra. Así que, profe, bienvenido, profe. Hace rato nosotros estuvimos hablando, siempre trataba de agendar ese día para poder hablar un poco de todo lo que es la trayectoria del profe, principalmente en el fútbol de formativas, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a escuchar esa rica historia, esa experiencia que el profe tiene y vamos a aprender un poco y poder hablar un poco de lo que serían las formativas, ¿ok? Así que, profe, bienvenido, profe. Hola, Dudu. Muy buenos días. Un placer poder estar aquí compartiendo contigo, con toda tu rica audiencia. Así que hoy nos trae el fútbol, ¿verdad? Que lo que nos gusta, nos apasiona y hay mucho de qué hablar en el fútbol. Así que un placer poder estar aquí. Yo sé que estuvieron grandes personas, grandes personalidades del fútbol, así que para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, profe, normalmente para iniciar, yo siempre trato de hablarle de la trayectoria, ¿verdad? De mi invitado, ¿verdad? Todo lo que fuiste de repente, todos tus estudios, cómo te preparaste, ¿verdad? Dónde iniciaste, ¿verdad? Los proyectos recién que tuviste, ¿verdad? Háblame un poco de eso, profe, para que la gente pueda conocerte un poco más. Sí, así mismo. Estoy en el ámbito del fútbol ya profesional como entrenador desde el año 2014. Me había iniciado eh, estudiando, por supuesto, preparándome. Tuve muchas ofertas al dejarme del fútbol para poder dirigir, pero tomé la decisión de prepararme. Tomé la decisión de prepararme para poder afrontar los retos y los desafíos que el fútbol particularmente hoy nos exige a nosotros los profesionales, los entrenadores. Debemos estar preparados, capacitados para poder trabajar especialmente con niños, con jóvenes, estar al frente de un plantel de 30, 40, 50 jugadores. Así que tomé la iniciativa y esa decisión de poder prepararme desde el año 2013-2014. Tuve una pequeña experiencia en el año 2015 cuando fui al fútbol boliviano para la Copa Libertadores, donde aprendí muchísimo del profesor Néstor Clausen, un campeón del mundo con Argentina en el 86. Así que me inicié en esta profesión de entrenador desde esa época y hasta hoy en el año 2022 que llevo prácticamente 7, 8 años, me sigo preparando, me sigo actualizando. Gracias a Dios el fútbol me abrió muchísimas puertas, ¿verdad? Pero en todos estos años he notado y he visto que el profesional, especialmente el profesional paraguayo, debe estar a la altura de la exigencia y por sobre todo prepararse. Luego me inicié en el curso de dirección técnica. Soy egresado de la promoción 2016-2017 de la Escuela Nacional de Educación Física. Hice unos cursos de psicología deportiva. Hoy me estoy recibiendo de gerente deportiva también, que es una rama muy importante Sí, claro. para el fútbol hoy, ¿verdad? De lo que exige el fútbol moderno específicamente. Entonces, esto es constante preparación, es constante capacitación y estar a la altura del fútbol mundial, porque es lo que Claro. nos exige a nosotros los profesionales, los entrenadores. Cambió mucho, ¿verdad, profe? De 2003, imagina, hoy hablando de gerente deportivo. Hay clubes que nunca, a no ser los grandes de repente, ¿verdad? Pero hablando de a nivel local, hay muchos clubes de en primera luego que nunca consideraron de repente esa opción en su club, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, hay varios cursos, hay varias capacitaciones que uno se da cuenta de la importancia, por ejemplo, como vos estás diciendo, ¿verdad? De varios profesionales, pero del gerente deportivo en sí, ¿verdad? Claro, hoy la gerencia deportiva en el fútbol, no solamente sudamericano y mundial, sino ya nos instalamos en el fútbol paraguayo, hoy es una herramienta fundamental. Hoy tendría que ser una exigencia para todos los clubes que una institución cuente con un gerente deportivo. No solamente en primera división, Claro, también en las otras divisiones, en el ascenso. hasta en formativas mismo. Hoy las escuelas de fútbol en Europa tienen sus propios gerentes deportivos, o sea que imagínate hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? Sí, Y hoy es una herramienta que se está iniciando en nuestro país, ¿verdad? claro, Esto ya lleva, como mínimo, lleva unos 20, 25 años en otros países así y hoy mismo. recién se está abriendo esto. Si no me equivoco, profe, perdón, pero dicen que, no sé si la primera,
o hasta la intermedia ya están exigiendo, ¿no? Un gerente deportivo. Actualmente yo tengo entendido que solamente hasta la primera división. Hasta la primera división. Lo que mayormente nosotros conocemos aquí como nombre es la coordinación deportiva. Coordinación deportiva es muy diferente a gerencia deportiva, ¿verdad? Claro. Justamente en algún momento, en el año 2019, le habíamos hecho una propuesta al actual director de la Escuela Nacional de Educación Física de modificar la malla curricular del curso justamente de dirección técnica, ¿verdad? Que hay cosas que se debían de modificar por lo que el fútbol exige, ¿verdad? En la actualidad. Entonces justamente una de esas propuestas era la de incluir la materia de gerencia deportiva y preparación de arquero. Imagínate, nuestra malla curricular no estaba contemplada la preparación de arquero. Imagínense, el puesto más fundamental de un campo de juego, ¿cuál es? La del arco. Y no estaba contemplado. Entonces, son herramientas que hoy se están abriendo en este campo específicamente de la gerencia deportiva. Así mismo. Encima, preparador de arquero, profe, yo me acuerdo bien que siempre fue cuestionado en el sentido... Muchos clubes no valoran ese profesional, que es importantísimo, ¿verdad? Ahora, también está buscar el profesional o la persona que sea profesional en esa área, ¿verdad? Que normalmente son esos arqueros, ¿verdad? Que tienen una buena trayectoria y saben mucho trabajo para esa área, pero imagina si hablamos de formativa. Es diferente entrenar en la primera do que entrenar a un pibe de 14, 15 años que está en la formación, o sea... Si en la primera hay ese déficit, ¿verdad? Imaginar la formativa, profe. ¿Cuáles son los clubes que tienen preparador de arquero? Totalmente de acuerdo contigo. Te voy a comentar una anécdota. Te voy a comentar para arrancar este tema que, como habíamos hablado, este fútbol es tan apasionante que vamos a hablar de miles de temas, ¿verdad? Yo ya tenía una experiencia en el año 2019. Me había encontrado justamente en una jornada de capacitación en la ciudad de Villa Hayes. Y por primera vez en mi vida le tenía frente a frente al grandísimo José Luis Chilaver. Era para mí un ídolo, un referente. Le queremos traer a él acá. Ojalá. Yo sé que va a enriquecer mucho porque tiene una experiencia increíble. Y en algún momento un entrenador hace muchos años me había dicho que las oportunidades que se te presentan en la vida y en el fútbol siempre van a ser por ahí muy pocas. Y ese momento siempre tenés que aprovechar. Y se me vino eso en la mente ese día. Y yo a esta persona le tengo que sacar el jugo y tengo que aprovechar, dije. Entonces dije, yo donde sé de algún día me voy a volver a cruzar. Claro. Entonces como se empezó a hacer un debate y cada persona empezó a hablar de ciertas cosas con él, ¿verdad? Entonces yo pedí la palabra y le quise hacer una pregunta y le dije, José Luis, quiero hacerte una pregunta. Le dije, sí, ¿por qué la selección paraguaya ya no saca buenos arqueros y un arquero con mucha personalidad, así como lo tuviste vos en su momento? ¿Y por qué ese déficit? ¿Por qué? Porque en algún determinado momento de nuestro fútbol paraguayo, de 12 arqueros, 8 o 9 eran extranjeros. Y nosotros siempre fuimos de la escuela de los buenos arqueros. Claro. Hasta José Luis Chilaver, Ricardo Tabarelli, Justo Villar, y después ya muy contados, como se dice, ¿verdad? Entonces me dice, muy buena pregunta, hijo. ¿Tu nombre? Y fulano. ¿Soy entrenador? Sí, soy entrenador recibido. Te felicito por la pregunta que me hace. Te voy a resumir, me dice. Hoy en el fútbol paraguayo, ¿sabes por qué hay ese déficit? Por falta de preparadores de arquero, por falta de buenos profesionales. Y hay una gran diferencia y algo que me marcó y tengo hoy en la cabeza. Una cosa es preparar y otra cosa es formar. Hoy hay entrenadores que entrenan y preparan para un determinado momento o un partido, pero esa formación no hay. Ya terminaron los grandes formadores que tuvimos. Yo soy de la escuela del profe Modesto Sandoval. Y después del profe, ¿quién más? Ya prácticamente no hay más. Y me quedé analizando con el tiempo eso y me di cuenta que es cierto. Que falta mucho. Aquí no es exigente la preparación de arquero o un preparador de arquero en un cuerpo técnico. Imagínate, estamos empezando desde el arco.
El puesto clave Claro. para un equipo y no hay preparadores. Hoy, hasta que esto no se profesionalice como debe de ser, porque mayormente ¿quién es el que es de preparador arquero? El auxiliar o el propio PF a veces. Muchas veces. O de por ahí aquel que fue arquero en su momento. Claro. Ya sea habrá jugado en Claro. forma profesional, en Sí. forma amateur, pero siempre es él. Y la preparación, está preparado, está capacitado para poder formar. Y como vos decís, profe, ¿cómo va a ser un curso si nunca había? Exacto. ¿Verdad? Y ahí, O sea, y ahí tiene que buscar un partimos. curso afuera, porque ahora sí. Totalmente. Yo no sé cómo está el curso, ¿verdad? Yo conozco un preparador arquero, ¿verdad? Que trabaja conmigo, que es de Erlis, ¿verdad? Y él me comentó que sí, hay ahora un curso, ¿verdad? Creo que de la INEF, ¿verdad? Visada a los preparadores arqueros. Si no me equivoco, el preparador arquero chequearse es Jorge Chena, Julio Chena, Sí, ¿verdad? sí. Él parece Jorge el que siempre peleó para eso, ¿verdad? Que es una excelente persona, excelente profesional, ¿verdad? No sé, me animo a decir que uno de los mejores acá en Paraguay para preparación de arquero. Totalmente. Y él siempre peleaba con ese puesto, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros en charla con él decía, vamos a hablar de esquema táctico, 4-4-2, 4-3-3. Él decía, no, 1-4-4-2. 1-4-3-3. Siempre decía el profe, se olvidan del arquero, y tiene razón, ¿verdad? Pero bueno, ese, digamos que una costumbre mundial, ¿verdad? Nadie habla del uno que empieza del arquero, pero bueno, tiene razón. Así que bueno, obviamente que como mi idea también es hablar de la experiencia que tenés vos, profe, no solo en el fútbol local, como en la formativa, como vos estás diciendo. Es importantísimo la profesionalización de todos los profesionales, desde la formativa hasta la primera. Entonces, como vamos a empezar de cero, ¿verdad? De repente ese mitad ahí de 5, 6, 8, 10, 12 años, que a veces hay muchos papás realmente que también, yo no diría hoy por falta de información, porque hay mucha, ¿verdad? Pero no saben dónde llevar su hijo, no saben cómo hacer con el hijo, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros puntos justo que yo iba a tocar era la importancia de ese profesional para ese joven, para ese niño, porque si hablamos de un nene de 6, 7, 8 años que está empezando, ¿verdad? Yo siempre considero, profe, en Brasil, normalmente, hoy hay las canchas sintéticas, que antes no existía, ¿verdad? Entonces, capaz con una cancha sintético 5-5 hay muchas escuelitas, pero en Brasil normalmente se empieza por el futsal, ¿verdad? Por la ventaja de aprender a dominar mejor el balón, tener más contacto con la pelota es mucho más chica, la cancha más chica, en fin. Varias cuestiones que, bueno, yo te cuento, digamos que una costumbre que viene de años. Si vos te das cuenta, los grandes jugadores brasileños empezaron todos, ahí hay su video, ahí cuando era un chico. Y hay una determinada edad que está entre los 10, 12 a 13 años se van al campo. Famoso 11-11 ya, ¿verdad? Pero ¿cómo vos ves eso acá, profe? ¿Cómo ves esa transición, ese proceso y también la importancia de esos profesionales para esos jóvenes, ¿verdad? A ver, arranquemos o dividamos en dos esto. Particularmente pienso que nosotros aquí en el fútbol paraguayo debemos de corregir esto. Aquí todo apunta a primera división y último para abajo, formativa, escuela de fútbol, donde otros países al revés. Arranca desde fútbol base, escuelas de fútbol, formativas y van para arriba. Aquí nosotros trabajamos al revés. Todo se enfoca primera división, el primer equipo. 20 pelotas, 25 pelotas. Y allá abajo le toca 1 o 2. Y estamos trabajando. Ese es el camino equivocado que estamos tomando. Hoy, que tengo la posibilidad de estar como instructor de la Escuela Nacional de Educación Física, estoy dando los cursos y charlas a los estudiantes de esta hermosa profesión, ¿verdad? Y siempre recomiendo yo lo siguiente. Me dicen, profe, ¿dónde me recomendás? ¿Dónde empiece a trabajar? Me gusta el fútbol, quiero arrancar. Y siempre doy este consejo. Arranquen en las escuelas de fútbol. Arranquen ahí. ¿Por qué? Porque es ahí donde se necesita mucho trabajo. Ahí es donde hay mucho trabajo y por sobre todas las cosas, ahí es donde hay tiempo. Claro. Porque después, cuando más arriba va escalando, son resultados. Anda en primera división o división intermedia o BS en equipos principales,
2, 3 fechas, chau, no hay tiempo, tenés que sacar resultados. Claro. Entonces, ¿dónde es donde tenés ese tiempo de trabajar y de trabajar con tu propia metodología? Porque yo siempre digo, nosotros podemos estar viendo cómo juega el Barcelona, el Real Madrid, hoy la tecnología nos ayuda a un botón y vemos cómo trabaja Pep Guardiola, Marcelo Bielsa y así sucesivamente. Pero vamos a poder implementar en nuestra realidad eso. Es muy difícil. Claro. No podemos. Entonces yo siempre digo que cada uno vamos a ir adoptando una metodología de trabajo y es eso donde podemos llevarlo a la práctica en las escuelas de fútbol. Porque siempre digo que el punto estratégico de la formación y preparación de un chico está en el fútbol base. ¿Por qué? Porque si a ese chico no le preparaste, no le formaste en esas edades de 6, de 8, 10 hasta 12 años, después cuando llega a 20, 22 años, muchas veces llega con ese déficit, con ese problema. Y hoy vemos eso en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Claro. Con todo respeto lo digo y me hago cargo, ¿verdad? Porque también soy entrenador y estoy trabajando en diferentes instituciones. Yo veo que hay jugadores, hasta en selecciones vemos que tienen problemas con los pases, con el control, con la recepción. Estamos viendo jugadores que hoy no podemos tener. Lo que siempre nos caracterizó que fue un buen centro y un buen centro delantero que te haga goles. Hoy ese es nuestro déficit. Hemos cambiado esa cultura, esa idiosincrasia que siempre nos dio resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quisimos implementar otros sistemas que lastimosamente no nos están dando resultado. ¿Por qué? Por la falta de preparación y formación. Y es a donde nosotros por ahí apuntamos, a que no tenemos profesionales preparados y capacitados. Siempre utilizo esta frase que me habían enseñado, por supuesto, ¿verdad? Que dice que árbol que crece torcido ya no se endereza. Si nosotros ese árbol de 6, de 8, pongámonos un ejemplo, hasta 10, 12 años, si ese árbol nosotros no enderezamos, entonces eso el día va a crecer así. Y es eso lo que hoy estamos viendo. Es eso lo que estamos viendo. Y profe, ¿cómo vos ves la parte, aprovechando, ¿verdad? Ese punto que vos estabas hablando, ¿verdad? Que yo siempre me encantó hablar de la parte mental, que hoy en día se habla mucho. Obviamente que si hablamos del profesional, la área de psicología en el deporte es un proceso que lastimosamente cuesta mucho hablar acá también, ¿verdad? Yo no sé cuáles son los equipos que tienen un psicólogo deportivo, pero como vos estás diciendo, seguramente en Europa, no sé cómo se maneja hoy, pero tendrán esos profesionales ya desde la formativa. Pero así como estás diciendo, a un nene de 8, 10, 11 años, ¿verdad? Yo sé porque tengo compañeros que son dueños de escuelita de fútbol y siempre dicen que el papá lo que tiene que cuidar porque le pasa una información diferente a su hijo, que si vos no le cuidas, entra en la formativa con esa misma visión, con esa misma mentalidad y llega con 20, 22 años, ¿cómo le va a cambiar? ¿Cómo le va a enseñar a él la forma de no sé, de pasar por una frustración? Porque a veces hay derrota. Cuando hablamos de arquero, por ejemplo, ¿cómo le va a enseñar a ese pibe que el arquero no puede fallar? Él falla de gol, ¿verdad? Yo soy delantero, fallo un gol, de repente tengo otra oportunidad pero el arquero no. O sea, hablo de un puesto nomás que es complicado, pero cualquier jugador que sea. También es muy importante esa parte, ¿no, profe? Si hablamos de la parte nutricional, otro tema. Que cómo le va a enseñar a un tipo que siempre comió, que no está tan mal, o sea, hay que ver la forma, digamos que metabolismo de cada uno, pero si creció comiendo, que no, como te cuento, pan, demasiado carbohidrato, o comía cualquier macanada en la calle, la famosa empanada, tortilla, llega a los 16, 18, 20 años, ya es un jugador profesional, o sea, acá hay jugadores que con 18, 20 años ya están jugando afuera. ¿Cómo le va a cambiar su alimentación? O sea, es un proceso tan puntuales, son puntos muy importantes, profe, como vos estás diciendo. Estamos hablando de la parte técnica, que como vos decís, hay que cuidar el pibe desde la escuelita, para que cuando llegue en la formativa aprenda a dominar un balón, cuando llegue en primera ya está formado. Pero, ¿y si hablamos de la parte mental? ¿Y si hablamos de la parte nutricional? O sea, te das cuenta como el punto principal que faltan profesionales para esas áreas. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Este año me tocó la posibilidad de, los últimos tiempos, de estar trabajando en el Club Deportivo Capiatá. En una de las tantas charlas que hemos tenido con el plantel,
En una de esas me animo a preguntarle a algunos jugadores, ¿alguna vez tuviste una charla con un psicólogo deportivo? Nunca, profe. Con 20, 22, 23 años. Imagínate, con esa edad nunca. Ah, perfecto. ¿Alguna vez consultaste con una nutricionista deportiva? No, nunca. No sé qué es eso, profe. Imagínate, ¿verdad? De cómo estamos Claro. en educación en nuestro fútbol paraguayo. Por eso siempre digo yo que esta pandemia es un antes y un después para nuestro deporte, para nuestro fútbol, para nuestro país en muchos sentidos. No solamente en lo deportivo y futbolístico, sino Claro. a nivel de sociedad. Yo particularmente pienso que tenemos que haber tomado como positivo esta pandemia. ¿Para qué? Para cambiar esa mentalidad, para cambiar ese chip que tanto necesitamos, porque nuestro fútbol, hoy que estamos trabajando en el fútbol, necesita de mucho cambio, muchísimo. ¿Y desde dónde? Desde la educación, desde la formación, desde la preparación de los profesionales para poder educar, guiar, orientar y corregir a estos chicos. Hoy me encanta el fútbol, me encanta recorrer las escuelas de fútbol, me encanta recorrer las divisiones formativas y voy y veo en algunos entrenamientos, llega el entrenador, me fijo 5 o 10 minutos el famoso trote y luego fútbol. ¿Y en qué momento está formando? ¿En qué momento está educando? ¿En qué momento está corrigiendo? Ese es un déficit que nosotros debemos de corregir, especialmente en los entrenadores, ¿verdad? Tenemos que ser autocríticos y eso no es formación. Claro. Hoy yo veo un gran déficit en el fútbol paraguayo, justamente que hoy me toca ser instructor. Trato de insistir muchísimo en este trabajo. Hoy el entrenador no está trabajando en 6 aspectos fundamentales que es el fútbol. ¿Cuáles son? Los fundamentos técnicos en el fútbol, ¿verdad? Que son pase, recepción, conducción, dribbling, remate, cabeceo, ¿verdad? Y eso se puede hacer en un entrenamiento, se puede hacer en un calentamiento, se puede hacer en una sesión de entrenamiento, se puede hacer el día previo, el día del partido, claro. O sea que, y es eso que no estamos haciendo. Y después muchas veces el día del partido queremos exigir resultados, pero trabajamos durante la semana para exigirle a ese chico el resultado. Ahí hay un grave problema. Y hoy seguramente vos lo estás viendo en la escuela de fútbol, yo observo una enorme cancha y donde los chiquitos de 6, 7, 8 años van corriendo en la pelota y vuelve de un lado. Y un día se me acerca un padre y me dice, profe, mi hijo está decepcionado, ya no quiere jugar al fútbol. No. ¿Cuántos años? 8 años. No puede seguir. ¿Qué pasa? Pasa que él nunca toca el balón. Imagínate, ¿verdad? Entonces 20 minutos, él no toca una vez la pelota. Y una vez la pelota. Imagínate muchas veces el arquero. Hay arqueros que no tocan en un partido, ¿verdad? Y justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Esto tenemos que reestructurar, como yo siempre digo, hay que reestructurar para que este fútbol cambie. Claro, porque mientras que no haya una reestructuración, esto no va a mejorar, esto no va a cambiar lastimosamente. Y tenemos que dejar de pensar que las escuelas de fútbol es algo comercial. Ahí es otro gran problema. Ese es el problema que vos estás diciendo del profe que llega, tira la pelota y le hace jugar. Porque él está pensando en la parte económica nomás, profe. Claro. Jamás está pensando en la parte de formación. Y aunque piense, ¿será que está preparado para entrenar ese pibe? O sea, y justo yo te iba a preguntar también, profe, ¿cómo para vos sería ese proceso? Porque estamos hablando... Yo digo que el nene si el papá le encanta el fútbol, de chico empieza a romper toda la casa con la pelotita. Le hace 4 o 5 años papá ya quiere ponerle una escuelita. Pero mucha gente no sabe dónde. Hasta porque lastimosamente hay pocos lugares que trabajan bien. Pero para vos, profe, yo pregunto, ¿verdad? Con toda la experiencia que tenés acá, en el torneo local, vos conocés muy bien lo que es la formativa, toda esa área. Con 5 años... ¿Qué sería lo indicado? Con 8 años, con vos, con 10 años, después ya tiene 12 años. ¿Cómo para vos sería ese proceso, profe? Mayormente en el fútbol base, que lo llamamos fútbol base hasta los 10, 12 años, mayormente hay una norma que dice que los niños hasta los 10 años no dimensionan lo que es el fútbol en sí. Ellos lo utilizan la palabra fútbol
con jugar a la pelota y diversión y correr tras la pelota. Ellos no saben qué posición, ellos no saben qué es lateral derecho, extremo, cada uno su posición dentro del campo de juego. O sea que hay una serie de cosas que el niño todavía no comprende hasta los 12 años. Después de los 12 años, el chico se va ambientando y va conociendo, ¿verdad? Por una posición evolutiva, vamos a decirle, ¿verdad? Donde va madurando, donde va aprendiendo, donde va trabajando mucho lo que es la mente. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Justamente trabajarle esos fundamentos a estos chicos. ¿Por qué? Porque eso va a ser la base para ir al fútbol formativo el día de mañana. Claro. Hoy con jugar fútbol, ¿qué estamos consiguiendo? Muchas veces el chico, como mayormente decimos, se aburguesa y hasta se cansa, porque también hay algo fundamental aquí, que hay que trabajar mucho la mente. El cansancio físico es una cosa, pero el cansancio mental muchas veces es fundamental. Y en esa época, imagina, en esa edad, 8 años, como comentaste, ¿qué va a esperar de ese joven con 10, 12 años? No va a querer jugar más fútbol. Totalmente. Y ahí es donde necesitamos de la mano de los profesionales. Ahí es donde necesitamos un psicólogo. Ahí es donde necesitamos una nutricionista. Cuento como anécdota algo que de por ahí nunca olvido. Cuando me inicié en el fútbol como entrenador, por supuesto, quise hacer el debido proceso de empezar de abajito, ¿verdad? De la escuela de fútbol, después de las inferiores, después hasta llegar al fútbol profesional. Y recuerdo en una escuela de fútbol, a los chicos de esta escuela de fútbol se le exigía un pancho, una hamburguesa y una coca antes del partido. Y yo tenía niños de 8, de 10 años que tenían que comprar de la cantina sí o sí, porque de eso se paga árbitros. Y un día tomé el atrevimiento en una reunión de padres para encararle al presidente y a la otra presidenta y decirle que eso estaba mal. ¿Por qué si esto ellos lo ven de forma comercial no se hacía de otra manera? O una ensalada de fruta, o un yogur, o un cereal, o una fruta, o algo. ¿Por qué comida que le hace mal al organismo a un chico en esa edad? Imagínate con un pancho, con una hamburguesa y una Coca-Cola en ese sentido, ¿verdad? Y encima va a jugar después de eso. Entonces, y después tiene que jugar otra vez. Y sale y me dice, primero que nada, profesor, tenés que ser agradecido, porque de esto se te paga tu sueldo. Pero ese no es problema mío, le digo. Ese no es problema. O a ustedes les interesa cómo yo vengo al entrenamiento, le digo. No, ese problema a ustedes, cómo lo van a ir generando, porque ustedes son los responsables de esto. Pero ¿por qué no vemos la forma de guiarle a estos chicos con valores? ¿Cómo vamos a estar exigiéndolo eso antes de un partido a las 7 de la mañana? ¿Y cómo las lo estoy 8 de la educando? mañana? Cuando tenga 10, 12 años van a comer lo mismo. Por eso siempre digo que es fundamental la educación en esa parte de la vida de formación de estos niños. Porque si ahí nosotros no apuntamos, entonces ya cuando sean más grandes es mucho más difícil, mucho más complicado. Así mismo, profe. Por eso te digo, y ¿sabes lo que es peor, profe? Que a veces vos querés cuestionar, pero para ayudar, pues, dar tu opinión. Yo justamente en esa época sería más joven otra vez. Estaba capacitado, al menos tenía un poco más de información, ¿verdad? Y cuando vos querés a veces ayudar a la persona, ella viene con choque y ya te habla de otra cosa. Entonces, por eso yo digo, la importancia del profesional para todas esas áreas de escuelita, formación y primera es fundamental. O sea, yo creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Para que obviamente podamos tener cada vez, o volvamos a tener, podemos decir así, ¿verdad? Jugadores realmente de gran nivel como hay hoy en día, pero no en el número que podría haber, ¿verdad? Hay muchos jugadores buenos paraguayos que están afuera, pero podría haber mucho más. Entonces, bueno, yo te hablé un poco de ese sentido, profe, de ese proceso, ¿verdad? Ahora quiero hablar un poco de lo que sería el fútbol de formativas en el interior del país, porque es otro punto, ¿verdad? De repente, como siempre digo, con las redes sociales llega la información a todos lados, pero que tal vez, como vos das mucha charla en el interior, ¿verdad? Esa cuestión del interior, desde la formativa,
desde las escuelitas, ¿verdad? Formativa y obviamente primera, porque el torneo de la UFE es muy competitivo, ¿verdad? Sí, totalmente. Primero que hago una autocrítica de nuestro fútbol y desde ahí construir y desde ahí avanzar. Lastimosamente estamos muy, pero muy lejos de lo que es el fútbol moderno. Muy, pero muy lejos. ¿Por qué? Por lo que te venía diciendo anteriormente. No le estamos dando esa importancia que necesita el fútbol formativo. Hoy veo clubes de primera división que en su formativa tienen 2 balones para 60 chicos. ¿Cómo trabajar en una categoría? Por dar un ejemplo, categoría sub-17, y vos les ves, están haciendo fútbol 11 versus 11 y 20, 25 chicos afuera. ¿Qué trabajo estás realizando? ¿Qué formación estás realizando? Por eso se llama formativa, viene de formación, ¿verdad? Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo? Y vos observás, no hay chaleco, no hay agua, no hay pelota. Te cuento una anécdota. Habíamos ido, para no dar nombre por supuesto, me había pedido una persona que le dé una mano, un jugador del interior del país que quiso venir a probar. Por supuesto le brindamos esa posibilidad. Vino ese chico a probar, muy bueno. Ese chico está jugando en el exterior ahora. Llega el entrenador y baja de su vehículo una pelota para 50 chicos. Y en algún determinado momento, justo ese día iban a hacer fútbol porque le querían observar a este chico. Y terminados los 25 o 30 minutos, bueno, ahora pueden tomar agua. Y estoy yo observando, justo estaba con una persona yo que había venido con este chico del interior. Y estamos observando que ese chico, todo el plantel, estaba cruzando la cancha a una casa ajena y de la canilla, abrían la canilla y cada uno tenía que formar fila para tomar agua de la canilla. Y ese imagínate, era un club acá ese es un club de primera división, en divisiones formativas. Imagínate, acá a 3-5 minutos de Asunción, ¿verdad? Entonces, es eso lo que nosotros debemos saber. Ahí es donde nosotros debemos apuntar, en la formación, y tiene mucho que ver el profesionalismo. Tiene muchísimo que ver. Estaba observando un entrenador y un preparador físico con 2 categorías. Hoy yo particularmente no estoy de acuerdo que a un entrenador se les dé 2 categorías. Claro. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Son 60 chicos. 60 chicos poder trabajar en un día de entrenamiento es imposible. Claro. Es imposible. Formar y preparar chicos es imposible con 2 categorías. Imagínate con 1 o 2 colaboradores. Es imposible. Nosotros el año pasado hemos trabajado con 6-7 entrenadores y nos faltaba todo. Imagínate, claro. Imagínate con 2 entrenadores tener 2 categorías. Es imposible. Y ahí es muchas veces donde ya apuntamos al lado dirigencial. Hoy, por ahorrar presupuesto, entonces le damos a un entrenador 2 categorías. Si por ello fuese, yo estoy seguro que le van a dar 3-4 categorías, como ocurre en la escuela de fútbol. En la escuela de fútbol hay entrenadores que manejan 5, 6, hasta 7 categorías maneja un solo entrenador. 5 colaboradores, sin preparador físico, sin preparador arquero, ¿verdad? Entonces estamos viendo ese. Imagínate ahora, ponete en este escenario. Ponete aquí a 50 kilómetros de Asunción, en la Unión del Fútbol del Interior, en los clubes de la UFI. Hay profesionales, hay preparadores arqueros, hay preparadores físicos, hay fisiólogos, hay psicólogos, nutricionistas, ni hablemos, ¿verdad? Entonces, hay pelota para trabajar. El profesional está preparado, está capacitado, porque yo siempre soy de la teoría y digo y sostengo esto porque me costó ver en este tiempo. Los buenos y grandes jugadores, ¿de dónde salieron en el fútbol paraguayo? La gran mayoría del interior del país. Quiere decir que hay material. Claro. Hay mucho material humano, claro. Hay mucho material deportivo, futbolístico en el interior del país. Pero si nosotros insistimos un poquito más,
vamos a conseguir muchísimos grandes jugadores, no solamente para el fútbol paraguayo, no solamente para enriquecer nuestra selección paraguaya, sino para poder exportar al fútbol internacional. Hoy vemos jugadores de Perú, tienen muchísimos jugadores en Europa, chilenos ni hablemos, ecuatorianos ni hablemos, y ni hablemos lo que es Brasil y Argentina. Hoy son los dos países que en cada liga importante de Europa tienen en altísimos niveles buenísimos jugadores, ¿verdad? Así mismo. Yo siempre digo que del fútbol del interior nosotros sacamos uno, automáticamente 3 vuelven a nacer de ese lugar. Entonces, pero ahí hay una gran barrera, que es la preparación de estos chicos. Y muchas veces les cuesta a estos chicos. Son buenos por dar un ejemplo, en una ciudad de aquí a 300, 400 kilómetros. Son buenos estos chicos, pero esa adaptación de venir al fútbol, por decirlo capitalino, al fútbol profesional aquí, les cuesta muchísimo. Primero porque entrenan 1 o 2 veces máximo por semana. Y llegan aquí se entrena todos los días. Claro. Los horarios son diferentes. Mayormente en el interior, todos los entrenamientos son por la tarde. Hoy aquí en el fútbol a las 7 es en la mañana. O sea, hay mucho cambio. Hay que descansar bien, dormir bien, prepararse. Y otra cosa, ahí es donde le cuesta mucho. Allá, ¿qué hacía? Fútbol. Llega acá y tiene que hacer un entrenamiento táctico, perfiles, movimientos, los famosos espacios reducidos, donde nunca en su vida escuchó, donde nunca hizo allá. A veces hasta la parte física le cuesta, profe, no sabe hacer un trabajo. Anda a preguntar en el interior muchas veces qué es pretemporada, a ver si saben. ¿Por qué? Porque nunca hizo. Y ya esos chicos, te digo, 15, 16, hay chicos de 20, 22 años. Vos te vas a preguntar en el interior, nunca han hecho una pretemporada. Imagínate. Y hay valor, eso sí. Claro. Hay muchísimo valor en nuestro fútbol paraguayo. Yo veo, profe, no solo de los jugadores, ¿verdad? De hecho que también habrá profesionales buenos, ¿verdad? Personas que realmente quieren mucho el fútbol, buscan también de repente hoy en día, ¿verdad? Algún curso, ¿verdad? Yo veo, vos mismo te vas al interior de las charlas, entonces te das cuenta que la gente está buscando esa capacitación, ¿verdad? Pero el punto clave ahí, profe, es que ellos entendan, nosotros todos entendamos que hay que profesionalizar primero el profesional. Sí. ¿Entendés? Como yo te comenté, ¿verdad? La gente quiere salir campeón, quiere que Paraguay se vaya al mundial, ¿verdad? Pero ¿cuál es el proceso que tiene que hacer para que eso pueda, ¿entender? Claro. Entonces, todo el mundo piensa en el final, en el objetivo final, pero hay todo un trabajo que ellos tienen que entender para que esa gente, como yo te comento, ¿verdad? Vos comentaste, muchos grandes jugadores salieron del interior. Ellos quieren hacer equipos a nivel como si capitalino para enfrentar los equipos de acá, ¿verdad? Entonces tienen que preparar en la intermedia lo que hay mucho equipo que está en el interior, podemos decir, ¿verdad? Y hay equipos que hacen como General Caballero Marroquín, que jugó Sudamericana, si no me equivoco, no sé si clasificó otra vez, pero bueno, está Guaireña, que es un equipo buenísimo, se nota que viene haciendo un buen trabajo, pero de hecho que ahí tienen profesionales, obviamente que siempre tenemos que mejorar, que hicieron un buen trabajo, viene acá y enfrenta de igual para igual, cuántas veces ya ganaron los equipos de capital, ¿verdad? Hasta los grandes. Entonces yo creo que, y siempre viendo el lado positivo, ¿verdad, profe? Está esa idea de profesionalización, de a poco se está yendo al interior, ¿verdad? Y como siempre la gente dice, porque la excusa normal es no hay plata, ¿verdad? No hay plata comparada a Brasil y Argentina, no hay que comparar. Pero vos sabés, profe, que hay plata, ¿verdad? Muchísimo. Y hay muchísima plata. Lo que pasa es que si vos no haces un trabajo profesional y no mostrás a esa gente, la plata no llega. Por ejemplo, no podemos exigir tanto de un equipo. Vos ves las ligas ahí en el interior, si llena la cancha, llena. Hay partidos que tienen más de 3, 4, 5 mil personas, ¿entendés? Entonces, y hay algunas canchas muy pocas, pero hay canchas lindas. Hay algunos lugares que tienen un estadio lindo, ¿verdad? Entonces yo siempre digo también que el fútbol tiene que salir también de lo que es capitalino, ¿verdad? Y totalmente. Para eso, profesionalizar a esa gente del interior, para que el fútbol ya sea realmente a nivel nacional, ¿entendés? Entonces, pero yo veo un futuro, o sea, muy interesante, ¿verdad? Yo no sé de aquí 4 años el próximo mundial cómo será, pero
Yo creo que las cosas están mejorando mucho, pero yo hablé con el profe Edgar Torres, ¿verdad? Y él siempre dijo, lo que hay que considerar también, profe, hay una mejoría acá, pero los otros países también están mejorando. Entonces la idea es tratar de hacer esa mejoría mucho más rápida y más profesional para que podamos lograr los resultados, porque hoy en día, por ejemplo, en la eliminatoria Ecuador es un equipo dificílimo, una selección que antes, si vos ves la historia, ¿entendés? Era Brasil, Argentina y después siempre peleaba, y Paraguay siempre estaba, siempre entraba con Uruguay y no era fácil, Paraguay afuera ganaba o empataba, venía, ganaba, ¿verdad? Hablamos al nivel selección, ¿verdad, profe? Porque como te comenté, es el objetivo final, pero tenemos que ver todo ese proceso de los clubes para que la selección también siga mejorando, podemos decir así, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Dudu. Aquí voy a utilizar una frase de un gran profesional que aprecio muchísimo, que tuve el privilegio de trabajar con él, que es el profesor Carlos Humberto Paredes. Y en una oportunidad una persona le hace una pregunta y le dice: profe, ¿por qué hemos retrocedido en el tiempo y ya no nos vamos a los mundiales y se va Perú y se va esto y se va aquello? Y decía: no es que retrocedimos, nos hemos estancado en el tiempo. ¿Y qué hizo Chile? Evolucionó. ¿Qué hizo Ecuador? Evolucionó. ¿Qué hizo Colombia? Evolucionó. Ni hablemos hoy lo que es, hoy yo veo que Venezuela mismo llegó a una final del mundo a nivel formativo, imagínate, ¿verdad? De pasar a ser última, está peleando los últimos años una clasificación, tiene muchísimos jugadores en Europa ya jugando en buenos niveles, en equipos top del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo que estamos haciendo mal y hay algo bueno que están haciendo estos países, ¿verdad? Y justamente lo que estaba diciendo, ese proceso que hoy nos olvidamos de hacer nosotros aquí en nuestro país, ese proceso que a nosotros nos falta para crecer, porque sabemos que hay material humano, hay buenísimos jugadores en todas las ciudades del país. Yo te aseguro que vos te vas a hacer un encuentro, unas pruebas de fútbol, siempre vas a encontrar buenos jugadores, siempre. Pero hoy una solución que yo veo, que me tocó la oportunidad de ver en otros países de Sudamérica, de la región, ¿verdad?, es expandir el fútbol a nivel interior. Esto se tiene que expandir. Claro. Yo apoyo, pero al 100%, esta Copa Paraguay. ¿Por qué? Porque hemos descubierto varios talentos en esta Copa Paraguay. Pero esto se tiene que expandir un poquito más. Se tiene que profesionalizar el fútbol. Hay que exigirle a los clubes como también a los profesionales, ¿verdad? Claro. Se tiene que tener una exigencia a los clubes, ¿verdad? Hoy la PF, yo sé que tiene toda la predisposición del mundo. Me tocó ver hace unos días un proyecto, pero buenísimo, que ya seguramente pronto lo van a lanzar, del proyecto formativo 2023, que va a ser algo grandioso, también. Que yo estoy seguro que va a ser el comienzo de grandes cosas, ¿verdad? Sí. Acá muchas veces es fácil criticar y no, que no nos vamos acá, que no nos... Claro. Pero muchas veces también nosotros tenemos que ver nuestra realidad y apuntar a que esto mejore. Y yo particularmente pienso que hoy tenemos que expandir el fútbol capital, se tiene que expandir el fútbol profesional, tenemos que tener un representante en Ciudad del Este, que hay un excelente y buenísimo estadio, tenemos otro que ahora habilitaron en Encarnación, tenemos que potenciar lo que es Pedro Juan Caballero, tenemos que ver en otras ciudades. Yo hoy... Esa zona de Caguazú, que hay muchísimos valores. Hoy necesitamos de infraestructura, necesitamos crecer en infraestructura también para que esto pueda cambiar. Hoy tenemos que exigir, mira, imagínate, hay equipos de la UFI que no son exigentes en sus ligas las formativas. ¿Puedes creer? A esta altura no tienen. Yo no sabía eso. Hay ligas de aquí a 30, 40, 50 minutos de Asunción que no son exigentes su formativa. Solamente primera y reserva. Y no hay su 17, su 15 y menos lo otro. Ya, esos mitad y 16, 17 están en reserva. Imagínate. Y entonces, quiere decir que si nosotros apuntamos a eso, a exigir
a estructurar y trabajar para ese proceso, cada día vamos a estar sacando más chicos. ¿Por qué? Porque el jugador paraguayo es muy valorado, es muy cotizado, pero lastimosamente en estos últimos años no pudimos llevar eso a nuestras selecciones, no pudimos llevar esos grandes jugadores que en su momento tuvimos un buen nivel en Europa. Hoy son contados con los dedos que están siendo figuras en su equipo. Miguel Almirón y dos, tres más, y después nadie. Y vemos gente de otros países que están jugando en un excelente nivel en Italia, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Portugal, y nosotros no, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de esa preparación, ¿verdad? Que nos hace falta. Y decía, una oportunidad me hizo una pregunta, profe, ¿por qué tan rápido van los jugadores a Europa y a los 6 meses, un año vuelven? Y es una linda pregunta. ¿Por qué enseguida vuelven? ¿Por qué hay jugadores que fueron al Real Madrid? ¿Por qué fueron jugadores a esta liga o a este lugar y a los 6 meses, un año y medio volvieron? Y son muy contados los jugadores que lograron consolidarse. Claro. Y por muchas razones, ¿verdad? Tampoco vamos a encontrar el motivo exacto, ¿verdad? Y lo que sí quedan, profe, hacen historia y quedan años. Claro. Ganan copas, ganan títulos, son jugadores así como Almirón, por ejemplo. Ese nunca va a volver a Paraguay. Totalmente. Jugadorazo. Obviamente que estamos hablando hoy, para mí, el mejor jugador paraguayo, ¿verdad? Pero damos ejemplo nomás y comentamos nomás que los que se van y se quedan hacen porque muestran su calidad. Claro. ¿Verdad? Y la verdad que es una lástima, podemos decir, que no haya más, ¿verdad? Jugadores paraguayos a ese nivel de Almirón, de los propios Romero, ¿verdad? Que aunque yo creo que uno está en México, no sé si se va a ir a Brasil, recién salió el otro campeón en Boca con una campaña, o sea, hizo un campeonazo, ¿verdad? Él, jugadorazo, son los mejores jugadores hoy, a lo que veo, ¿verdad? Pero, bueno, como te comento, ¿verdad, profe? No solo pensar en el mundial, sino que concentrar en el proceso, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto inicial. Justo yo te iba a preguntar, profe, en relación a la estructura física, ¿verdad? Que lastimosamente de cancha, de todo lo que tenemos, ¿verdad? Aunque ya hablamos un poco de eso, y si hablando del fútbol capitalino hay déficit, más nada en el interior, ¿verdad? Así que bueno, de repente con esa cancha ahora de Encarnación, ahí en la zona también ya tiene un estadio maravilloso, como Ciudad del Este en un estadio muy lindo, como en Pedro Juan en el estadio de 2 de mayo, ¿verdad? En fin, pero obviamente que es un punto muy importante también, ¿verdad, profe? Porque para que le pueda enseñar a tu jugador a dominar una pelota, no le puedes hacer jugar en una cancha de tierra, ¿verdad? Que eso a veces acá es muy normal. Totalmente. Yo pienso que si nuestro fútbol crece en infraestructura, también vamos a crecer en otras cosas. Desde la formación. Aparte que tenés que tener en cuenta a quién jugador o a quién chico no le va a motivar jugar en una cancha o entrenar en una cancha hermosa. Hoy yo veo, me suelo ir mucho a Parque Iguazú cuando hay partido de formativa, y yo veo a chicos que les cuesta muchas veces jugar en ese tipo de cancha, y es una cancha hermosa, claro. La cancha de Parque Iguazú, el mismo complejo del Club Cerro Porteño y otros complejos más, ¿verdad? Contados son los que tienen buenos campos de juego, y les cuesta. ¿Por qué les cuesta? Porque no entrenan en la semana en una cancha adecuada. Entonces para el día de partido les cuesta mucho la recepción, ese pase, en qué momento utilizar el campo de juego a beneficio de ese jugador o de ese equipo. O sea que lo que hacemos en la semana muchas veces nos cuesta el día del partido. ¿Por qué? Porque hay equipos que me tocó observar personalmente. Hay equipos que entrenan en pista en la semana. Imagínate, se están preparando para un partido importante. ¿Por qué? Porque no hay campo de juego. Son contados los clubes que tienen campos auxiliares de entrenamiento, ¿verdad? Sí, tuve el privilegio este año de estar en el Club Deportivo Capiatá. Una maravilla, vos que conocés. Excelente. Había más cancha que había más equipos. Tenía solamente 2 categorías formativas y había como 8 o 9 canchas. Yo me animo a decir, profe, que yo creo que Cerro, Olimpia y Libertad capaz tengan una estructura mejor que ellos. Porque, no sé, después no veo otro equipo que tenga la estructura que tiene Capiatá, ¿no? Totalmente. No sé si hablamos ahora Guaraní, parece que para su formativa está haciendo un excelente previo, digamos, ¿verdad?
Sí. Pero esa es la falta acá también, ¿verdad, profe? Esos campos auxiliares es importantísimo. Yo digo que hoy la APF, porque hoy hay mucho dinero, hay mucho premio, hay muchos ingresos para los clubes, ¿verdad? Yo pienso que hoy, si una sola parte de ese ingreso se destina a la construcción de nuevas canchas, de vestuario, un centro de formación, un centro clínico y médico para cada institución, para la escuela de fútbol, para la formativa, mismo para el equipo de primera, esto va a crecer muchísimo, ¿verdad? Pero mientras que no apuntemos a eso, imagínate, hay equipos de primera división del fútbol paraguayo hoy que no tienen cancha donde jugar. Imagínate, equipo de primera división. Hay equipos de primera división que el año que viene van a estar disputando Sudamericana. Torneos internacionales, Claro. y no tienen estadio, no tienen cancha donde jugar. Imagínate, si el primer equipo principal no tiene, Y la imagínate qué formativa. sería la formativa, ¿verdad? Y muchas veces estamos viendo, y me tocó en su momento ver, hay clubes que a las 9 de la noche o las 10 de la noche no saben dónde van a entrenar al día siguiente. Y esta es nuestra realidad. Y muchas veces queremos resultado y resultado y resultado. Y estamos olvidando de ese proceso justamente. Claro. Y bueno, profe, realmente eso es algo, como te digo, ¿verdad? A mí siempre me gusta pensar positivo y me molesta la gente que dice, pero no hay plata, te dice. Yo le digo, no, no crean eso. Aunque sea cierto, no crean. Porque hay plata, profe, hay plata. La gente que realmente, pero como te digo, la plata viene también con un buen trabajo, un trabajo profesional, porque si hablamos también de la parte dirigencial, a veces algunos clubes es una lástima también, ¿verdad? Como las directivas desde un club también se manejan, entonces hay plata, pero hay que hacer bien las cosas, para que la plata venga, para que la gente vea el proceso, para que un club pueda vender un jugador por año, o que sea un jugador a cada 2 años, que da una buena plata para afuera, ya hace con que el proyecto valió la pena, siga invirtiendo, ¿verdad? O sea, es todo un trabajo, ¿verdad? Pero como repito, necesitamos primero profesional del fútbol. Obviamente profesional, área directiva también, ¿verdad? La gente que quiera hacer bien las cosas va a mejorar la estructura física, va a mejorar la formación de los muchachos y eso todo es un resultado que al final la primera va a tener resultado, ¿verdad? ¿Cómo vos ves eso, ¿verdad? El proceso hoy de las formativas de la albirroja, luego quiero consultarte, profe. Totalmente. Sí, como todo entrenador amante del fútbol y más todavía de nuestro país, ¿verdad? Somos muy pendientes de nuestra selección siempre, ¿verdad? A veces nos preguntamos, tenemos todo y no nos vamos a los mundiales, ¿verdad? Entonces, muchas veces debemos analizar de cuáles son los motivos, porque aquí no hay un solo motivo, porque hemos traído grandísimos profesionales como directores técnicos, grandísimos, ¿verdad? Algunos aportaron poco, algunos aportaron mucho, otros no aportaron nada, ¿verdad? Ya es una consecuencia de varias cosas, ¿verdad? Pero hoy lastimosamente no nos estamos yendo a mundiales y tenemos que ver cuáles son esos motivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy cada día se están construyendo más canchas, hoy cada día se están construyendo más complejos, hoy cada día se está haciendo mucho más exigente ciertas cosas para que nuestra selección pueda trabajar. Hace 15, 20 años, yo no sé si en algún momento algún entrevistado le ha preguntado, antes no había lugares de entrenamiento, antes no había los hoteles 5 estrellas que tenían estos jugadores y con todo eso iban a los mundiales, ¿verdad? Yo sé que el fútbol cambió muchísimo de lo que era 15, Claro. 20 años atrás a lo que hoy el fútbol es un lujo porque hay que ser Claro, real. cambió Hoy, mucho. hoy, hoy tenés todo a mano. Principalmente a nivel selección, A ¿verdad? nivel selección antes no había. Hoy viaja en primera clase, hoy están los hoteles 5 estrellas. O sea que, pero hay un problema. Hay un problema a donde nosotros debemos de apuntar y ver esa solución. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos apuntar es de cómo llega el chico a la selección. Ese es un gran problema. Y otro problema que entramos muchas veces en el campo dirigencial, ¿verdad? ¿Por qué cada día vamos nacionalizando más jugadores?
Siendo que acá hay tanto Siendo material. que aquí hay tanto material, ¿verdad? Es una pregunta que yo siempre me hago, ¿verdad? Del Claro. por qué son mejores de lo que están acá. O de por ahí están más preparados que los nuestros. Hoy estuve viendo en las noticias que estamos queriendo traer o nacionalizar un arquero porque era hijo vecino de su papá que era paraguayo, ¿no? Que de algún lado le están viendo la vuelta para nacionalizar. Y hoy nuestro arquero de la selección, ¿cuántos años tiene? 40, 41 años. Y ese recambio, ¿a quién le estuvimos preparando en todo este tiempo para que sea el sucesor de nuestro arquero? O sea que volvemos a lo que había dicho José Luis Chilaver, ¿verdad? Que hoy no hay formadores para esos arqueros. Hoy lastimosamente no hemos preparado otro José Luis Chilaver, no hemos preparado otro Carlos Gamarra, otro Chito Ayala, otro Francisco Arce. Sí. Hoy no tenemos pateadores, hoy no tenemos jugadores que pateen un buen centro. Eso siempre cuento como de por ahí una anécdota, ¿verdad? Pero es una realidad. Imagínate, el profesor Francisco Arce, uno de los mejores pateadores, no solo del fútbol paraguayo, sí, sudamericano y mundial, claro, en su momento. Y hoy de por ahí en su equipo tiene ese déficit, ¿verdad? La vuelta que da la vida, claro, y el fútbol, ¿verdad? Entonces, nos preparamos. Hoy el jugador cambió muchísimo. Hoy el jugador toca el pitazo final y ya vos le ves a los 30 segundos en el vestuario, hoy ya no se quedan a patear 10, 20, 30 balones, claro, como hacían estos jugadores antes. No, termina la práctica y ya hace una selfie y pone su estado. Hoy yo veo jugadores 5 minutos antes, se bajan de su vehículo, entran a entrenar. Termina el entrenamiento y ya está pensando en qué hacer. O sea, que hoy el fútbol ha cambiado muchísimo en ese sentido. Antes vivíamos al máximo, al 100%, entrenábamos en la mañana, a la tarde nos íbamos a jugar de vuelta en el barrio con los amigos. Hoy ya no. Hoy solamente somos jugadores 2 horas y media y después nos olvidamos. Claro. Y ahí es donde nosotros debemos de apuntar. Es lo que siempre tratamos de inculcar a nuestros jugadores. Al salir de ese portón de entrenamiento, ahí es donde tiene que arrancar la vida profesional de un jugador. Y desde dónde tenemos que apuntar. Desde chiquito tenemos que enseñar a que nuestros chicos sean profesionales. Desde ahí de abajito, desde los 6, de los 8, de los 10, 12 años, para que cuando llegue allá arriba no le cueste tanto ese cambio. O sea que, profe, 2 puntos que vos comentaste me vino en la cabeza, ¿verdad? Como vos decís, de repente hablamos de la selección, ¿verdad? Pero como dijiste, ¿cómo ese chico llega a la selección? De repente el entrenador también tiene 1, 2 semanas, 1 mes para preparar para un torneo, pero él no puede hacer milagro tampoco, claro, a decir yo necesito un jugador acá de esa característica, acá de otra, aunque hay varios jugadores buenos, obviamente, ¿verdad? Pero de repente también está ese, o sea, hasta en la selección, como te comenté, ¿verdad? La principal habla solo en mundial, que no se va, pero el proceso, ¿cómo estás? En los clubes, en los 8, 9, 10, 12, 14 años, que más o menos en esa época entra para formativa, ¿no? 14. La primera, entonces... Después, ¿qué va a exigir de una selección sub-15 si no hay tanto de repente formación en los clubes? Entonces, pero como siempre hablo de la parte positiva, ¿verdad? Muchos profesionales veo de mucha calidad en la selección. Veo que siguen capacitándose, mejorando, ¿verdad? Yo siempre espero lo mejor para el futuro, ¿verdad? Yo creo que ya de 2, 3 mundiales sin irse, yo creo que ya va despertando ese, no, llega ya un momento que hay que haber un cambio, ¿verdad? Pero tenemos que entender dónde empieza ese cambio. Porque también la gente a veces siempre reclama, sinceramente, profe, no defender, pero siempre le culpa solamente la APF. ¿Entendés? Y cuando en realidad yo en mi club no hago lo que tengo que hacer. O sea, como vos decís, doy una pelota, no tengo ni agua y cancha fea. Ah, pero la APF tiene problema. ¿Entendés? Totalmente. Ah, pero yo no hice el proceso... Porque bueno, como te digo, todos tenemos defectos, no somos perfectos. Pero yo tengo que hacer mi parte primero. En el club, como dirigente, hacer mi parte. Como profesional, entrenar bien a mi jugador. O sea, te das cuenta que es todo un proceso para que al final todos ganemos. Que la selección gane, que se vaya otra vez al mundial, que después no quiere echar la culpa solamente en la APF. O sea, como te digo, tenemos que mejorar todos, ¿verdad? Pero la realidad es que cada uno tiene que hacer su parte. Pero claro, si no sabemos cómo hacer, profe, ¿cómo vamos a mejorar? Totalmente. Ayer, a ver,
Vayamos a este escenario. Chico se inicia en formativa sub-14. La sub-14 está saliendo de la escuela de fútbol, está iniciando sus primeros pasos en el fútbol formativo. Entonces viene con una mentalidad y con una idea. Sub-14. Pasa a la sub-15. Viene otro entrenador con otra mentalidad, con otra metodología, y el chico de lo que venía trabajando antes pasa a cambiar totalmente. De la sub-15 pasa a la sub-16, viene otro entrenador. Y muchas veces en ese proceso ya hubo o 2 o 3 cambios de entrenadores. A la sub-18 lo mismo, a la sub-16. Entonces, ¿qué hubo en el camino? Cambios, pero no procesos. ¿Me entendés? Entonces, cuento como una anécdota, en el año 2019 se había realizado el sudamericano aquí en Paraguay. Sí, me tocó estar sub-15 en el noviembre-diciembre del año 2019. Tuve el privilegio de poder participar en ese evento y en una oportunidad me tocó justamente hablar con la gente de la selección brasileña de fútbol. Y en el lobby de hotel estaba un asistente del cuerpo técnico y como tenía muy buena relación y él hablaba muy bien el español, entonces podíamos entendernos y yo le expliqué que estaba trabajando en el fútbol aquí, que empezamos a charlar y empezamos a hablar de fútbol y nos llevó como 2-3 horas y las cosas que me contaban fueron increíbles. Y me decía, le pregunto yo en una parte, le digo, profesor, ¿cuántos integran el cuerpo técnico de la selección? Le pregunto. Y me dice, nosotros estamos trabajando ahora actualmente con 16, 17 personas. Imagínate, un cuerpo técnico para una selección sub-15. Y me sorprendió tanto, imagínate. Y en eso tenés psicólogo, nutricionista, todo, fisiólogo, videoanalista, o sea, tenés un mundo de profesionales, ¿verdad? Y le pregunto, ¿dónde han realizado la preparación previa para este sudamericano? Y me dice, toda nuestra preparación lo hicimos en Europa. ¿Y en Europa? ¿Por qué en Europa si ustedes van a participar acá con equipos puros sudamericanos? Porque nosotros tenemos una visión y un objetivo. Nosotros, nuestra preparación es Europa. ¿Por qué? Porque estos chicos, nosotros estamos preparando, estamos haciendo el proceso para que lleguen al equipo principal el día de mañana, ¿verdad? A la selección mayor, y de ahí ellos tienen que dar el golpe a Europa. Ahí tienen que, nosotros respetamos los procesos para que estos chicos después vayan a Europa. Imagínate la mentalidad que tenían, ¿verdad? Entonces ellos fueron a Europa, fueron a Francia, fueron a Alemania. Me estaba comentando, fuimos a hacer con PSG, fuimos a hacer con el Inter de Milán y así sucesivamente. Esa preparación que tuvieron. Y me dice, observarle a aquel chico, me dice. Y es un chico alto, con 15 años tenía un físico. Ese chico ya está vendido a Europa. Un club alemán ya lo compró. Pero él recién se va a ir de acá 4 años, me dice. Imagínate, nosotros tenemos una política que ellos no pueden salir. Ellos tienen que culminar ese proceso para que vayan. Y le pregunto, ¿y cómo sostienen este proyecto? Le digo, ¿cómo se sostiene todo esto? Porque esto es mucha infraestructura, mucha gente y esto es un presupuesto alto. Nosotros manejamos de esta manera, me dice. Para que cuando estos chicos sean vendidos por 10, por 15 o por 20 millones de dólares, porque mayormente un jugador brasilero va de esa manera, es la realidad. Entonces, un porcentaje de esa venta pasa a un departamento de formativas de la selección brasileña. ¿Para qué? Para que ellos eso lo puedan volver a utilizar para ir un futuro, para ir formando más jugadores para hacer la selección. Y le digo, ¿cuáles son los procesos que ustedes mayormente utilizan para la convocatoria de un jugador o para que un chico esté en la selección brasilera? Y qué buena pregunta me hace. Mira, te lo voy a contar, me dice. Ellos le hacen el seguimiento, primero le evalúan al chico, le hacen el seguimiento en la casa de cómo come, de cómo duerme. La Confederación Brasileña le provee víveres, buena alimentación, buena nutrición a sus jugadores.
les exigen que tengan buenas notas, buenas calificaciones en los colegios, van y revisan en dónde duerme, cómo duerme, y me explicaba una serie de cosas que estamos hablando de algo, ellos tienen, imagínate, ellos tienen prohibido, mientras sean jugadores de la selección, publicar cosas en sus redes sociales. Imagínate hasta dónde están apuntando y hasta dónde están llegando. El control es increíble. Ellos no pueden salir en fotos con bebidas alcohólicas. Ellos no pueden salir mientras estén al servicio de la selección. Hay ciertas normas que ellos... Claro. Y me dice, justo estaban bajando los chicos porque era horario de almuerzo y se están bajando los chicos. Observa, profesor, me dice. Usted está viendo que algún chico tiene un celular en la mano, me dice. Imagínate, y lo observo, ningún chico tenía un solo celular en la mano. Nosotros le damos una vez al día, ellos pueden tocar el celular. Acá hay un departamento donde ponemos cada uno sus celulares, están ahí. Y ellos se comunican con sus familiares durante 1 hora. Y ahí ellos se comunican con la mamá, con el papá, con la novia, con quien fuese. Pero solamente durante ese lapso de 1 hora. Y donde ellos no pueden comentar ciertas cosas tampoco. Claro. Imagínate la mentalidad. Y el enfoque era en el campeonato. Totalmente, ¿verdad? ¿Y cómo terminó ese campeonato, profe? Y llegaron a la final. ¿Salieron campeón? Ese torneo creo que había salido Colombia, creo que había salido. Si mal no recuerdo, creo que había salido Colombia en esa vez. Y me pongo a pensar, pucha, y si nosotros el 5 o el 10% hacemos aquí en Paraguay, nosotros vamos a ser una potencia. Claro. Imagínate, ¿verdad? ¿Por qué? Por la mentalidad, por la infraestructura, por la estructura, por la planificación que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos algo de eso, vamos a irnos al Mundial sub-15, sub-17, sub-20, mayores, todo. Pero, como yo siempre digo, pelota al piso, alcemos la cabeza y miremos los problemas. Porque soluciones vamos a encontrar. Claro. Yo siempre digo que en el fútbol siempre hay soluciones. Yo lo que veo, por eso te digo, profe, yo siempre trato de ver el lado positivo, ¿verdad? Y quiero creer también, tratar de mi parte, yo sé que voy de tu parte, siempre hacer algo para que en el montante general vayamos al próximo mundial, ¿entendés? O sea, yo veo, como te digo, tenemos que todo mejorar, ¿verdad? Pero sí también veo muchos puntos positivos, como vos estás diciendo en la propia Copa Paraguay, que yo vivo acá desde 2011, 2012, y decía, ¿por qué nunca hay? Había sido antes, hubo, ¿no? Una Copa parecida. Sí. Veo que esa Copa hace con que el fútbol se vaya a todo el país. Pero como te digo, hay varios puntos positivos, ¿verdad? No me quiero guiar solo en los negativos, ¿verdad? Y claro. Yo veo, por ejemplo, que hay mucha gente capacitada trabajando en la PF, mucha gente capacitada en la selección paraguaya, muchos profesionales que siguen capacitándose y mejorando, ¿verdad? Pero como yo te digo, los otros países también mejoran. Entonces lo que hay que tratar de ver ese salto realmente para poder estar otra vez ahí, ¿verdad? Y ver un futuro positivo, porque es lo que yo quiero creer, ¿verdad? Sí tenemos que mejorar muchas cosas, pero veo, como yo siempre doy el ejemplo de Almirón, de que uno tiene que darse cuenta que un jugador paraguayo puede jugar a nivel, porque Almirón hoy en la Premier League es uno de los mejores jugadores, no solo en su equipo, o sea, se puede hacer eso. Primero tenemos que creer, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, profe, que empieza de acá, de la parte mental, ¿verdad? De creer que podemos llegar a volver a estar en Mundial y, ¿por qué no?, hacer historia y estar entre los 4, o sea, esa campaña de 2010 es inesquecible, ¿verdad? Y podemos tratar de volver y estoy seguro que está en un futuro ahí próximo vamos a poder vivenciar ese momento. Hoy vemos los partidos de Mundial y yo soy brasileño, ¿verdad? Me encanta mirar Brasil, pero veo cómo la gente acá sigue el partido de Argentina, el partido, ¿verdad? Porque yo no estuve acá en 2010 y imagino si Paraguay estaba, qué locura sería, ¿verdad? O sea, qué gusto da mirar tal partido, tal fecha juega, ahí va a estar otra vez y bueno, yo espero, ¿verdad?, que en 2026 podamos vivir eso otra vez. Yo lo que quiero para terminar, profe, quiero más o menos hablar de lo que es el futuro de la formativa, el futuro del fútbol paraguayo, ¿verdad? Quiero que vos me digas un poco qué vos esperás en un futuro próximo, ojalá, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos crees que podemos estar viviendo dentro de los próximos años? Claro, yo soy de la idea de que esto va a cambiar con una estructuración nueva.
donde sea exigente todo, desde lo deportivo, desde lo dirigencial, desde lo profesional de los entrenadores. Hoy la Escuela Nacional de Educación Física, la ENEF, está haciendo un gran esfuerzo, cosa que hace 10, 12 años atrás no había. Hoy prácticamente en cada ciudad del país uno tiene la posibilidad de hacer el curso de técnico. Antes no había. Antes solamente era en un solo lugar o en 2, 3 máximo, ¿verdad? Hoy la Escuela de Educación Física justamente está abriendo esa posibilidad de poder profesionalizar el fútbol, porque esto de aquí a unos años ya va a ser exigente. Hoy ya no va a poder dirigir un entrenador que no sea profesional, que ya no sea titulado, más todavía con la exigencia que hoy la FIFA y la Conmebol nos exige a los entrenadores, que son las licencias, ¿verdad? Claro. Por categoría. Entonces, esto va a mejorar a través de la exigencia, exigirnos también nosotros. Pasa que nosotros muchas veces tenemos una cultura muy especial aquí en Paraguay, ¿verdad? Que pensamos que porque uno ha jugado fútbol profesionalmente o ha triunfado en la selección en Europa, ese ya está preparado para dirigir. Y no es así. Es muchísimo la diferencia entre haber sido jugador y hoy entrenador. Sí, ayuda a ciertas cosas, claro, el manejo de grupo, el vestuario, pero es totalmente diferente. Cuando uno es jugador, muchas veces piensa en forma individual, pero cuando es entrenador uno tiene que pensar en 30, en 40, hasta tiene que pensar en su cuerpo técnico, claro, porque tiene que transmitir una idea que primero lo tiene que adoptar un cuerpo técnico, y sabemos que en un cuerpo técnico no todos pensamos iguales. Sí. Vos sabés que uno tiene una idea, una forma, ¿verdad? Sí. Y entonces uno consensúa en ese sentido. Imagínate con 30, 40 chicos, donde cada uno viene con una situación diferente. Ese chico no sabe si comió, si desayunó, si durmió bien, si vino caminando, si vino en vehículo, si vino en una serie, claro, de conjuntos, ¿verdad? Donde nosotros debemos de analizar. Y otro problema que yo estoy observando en el fútbol paraguayo especialmente. Aquí yo veo la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Secretaría Nacional de Deporte y otros entes. Yo veo que hacen cursos, hacen capacitaciones, traen profesionales de aquí, traen profesionales. Y vos te vas y 15 personas, 20, 25 personas. O sea que al paraguayo muchas veces le cuesta todavía esa preparación, esa capacitación. Piensa porque ha jugado fútbol o porque se recibió. Pues yo siempre digo que al recibirse uno entrenador, ¿qué hace lo primero? Cuelga ese cartón en la sala, bien arriba, donde todo el mundo ve, y se queda ahí. Y es una herramienta nada más que te da, claro, que te da esta carrera. Es lo mismo que te dé un arma, pero si vos te vas a la guerra y no lo sabes utilizar, ¿verdad? Entonces no sirve de nada. Entonces ahí es donde empieza la verdadera vocación, ahí es donde uno empieza a realidad en esta profesión. Ahí es donde tiene que arrancar. Hoy el profesional, hoy el entrenador de fútbol tiene que tener conocimiento de todo, de preparación física, de preparación de arquero. Vos sabés, ¿verdad? Que hoy fundamental la preparación física en el fútbol. Claro. El fútbol cada día es más rápido, es más exigente, es más es más intenso todo el tiempo, ¿verdad? Hoy se juega con mucha intensidad. Ya no es el juego de hace 10 años donde teníamos el balón, ¿no? Hoy a 2, 3 segundos y ya voy a buscar el espacio y ya tengo que ir a otra zona, a transportar a otra zona. Entonces, todo ese tipo de cosas el fútbol cambió. Entonces, nosotros también tenemos que estar a esa altura. Claro, tenemos que mentalizarnos nosotros los entrenadores, de prepararnos, de capacitarnos, de actualizarnos. Tenemos que cambiar ese chip. Yo siempre digo que esto va a mejorar a través de los entrenadores cambiando ese chip, esa forma de pensar. Por eso te digo, profe, y la cabeza del cuerpo técnico, como vos decís, al final tiene que ser psicólogo, nutricionista, preparador físico y el papá de su cuerpo técnico primero. Después están los 30 chicos que son otra vez 30 hijos. Y varias otras cosas que hay que manejar principalmente en el ascenso, ¿verdad? Pero el buscar, ¿verdad? El conocimiento, yo creo que es el punto clave, ¿verdad? El punto clave, y nunca totalmente dejar de estar aprendiendo. Así que, bueno, profe, la verdad te quiero agradecer, ¿verdad? Por ese tiempo que
que pudimos charlar un poco. Ese es un episodio contigo. Quién sabe en el futuro podemos hacer otro, no vaya a dudar de eso. Normalmente para mi invitado, ¿verdad? Como nuestro punto es más el fútbol paraguayo, fútbol del ascenso, las formativas, yo quiero que pueda dejar un mensaje a ese joven o el papá de ese joven que nos está escuchando, ¿verdad? Para que ellos realmente puedan llevar algo para ellos, para el futuro de sus hijos, o sea, un joven que está mirando para él mismo, entender un poco de todo el resumen que nosotros pudimos hablar hoy acá con ellos. Sí, primeramente, Dudu, agradecerte por este espacio. Yo sé que han pasado grandísimos profesionales, grandísimos jugadores que han ganado mucho en este fútbol, y así que un privilegiado de estar en este lugar, por este espacio. Como habíamos hablado fuera de cámara, el fútbol es tan apasionante que vamos a hablar horas y horas, sí. Y hay tantos temas de que por ahí nos estamos olvidando, ¿verdad? Y decirle a los chicos una palabra clave que siempre utilizo, ¿verdad? Que es la preparación. Hay que prepararse, porque el fútbol no es para cualquiera. Es para aquel que se esfuerza, que se dedica, y por sobre todas las cosas, aquel que se mete en la cabeza que va a llegar aquel que se prepara a ser profesional. Porque siempre digo que el jugador que va a llegar allá arriba es porque se preparó desde abajo. Así. Porque es imposible. Si queremos hacer un edificio, ¿de dónde tenemos que arrancar? Del cimiento. Y si no hicimos ese cimiento, es casi imposible que podamos ver los resultados. Entonces, yo siempre recomiendo a los chicos: prepárense, sean profesionales desde el lugar donde jueguen. Si juegan con todo respeto al 20 de julio de la ciudad donde les toque, desde ahí sean profesionales. Claro. Entrenen, no se queden con 1 hora, con 2 horas, no. Al salir de ahí sean profesionales, descansen bien, aliméntense bien. Hoy la tecnología es una herramienta fundamental al jugador. Hoy yo veo chicos que están viendo videos de cantante, de modelo, y no están viendo como hoy la tecnología tan grande y tan, claro, en un clip tenemos todo. Hoy no estamos viendo chicos que le den clip en una posición de lateral, de extremo, de delantero, los movimientos, los grandes jugadores, claro, qué movimientos hacen, qué no hacen. O sea que hoy el chico lastimosamente está en otra cosa. Pero nosotros somos los responsables de llevarle a ese campo a los chicos. Y también fundamentalmente los padres. Los padres son el motor fundamental de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos son los segundos entrenadores. Ellos tienen que tener ese conocimiento de lo que es el fútbol, de lo que implica el fútbol y de lo que va a implicar llegar al fútbol profesional. O sea, dependemos muchísimo. A mí me gusta trabajar de esta manera. En los clubes donde voy mayormente quiero siempre hacer una reunión de padres para que ellos sepan lo que es el fútbol, para que ellos sepan en qué están metidos sus hijos, a dónde apuntar, ¿verdad? Entonces, esto es un conjunto de cosas de donde dependemos de los dirigentes, dependemos del cuerpo técnico, dependemos de los padres, claro, y por sobre todas las cosas, los autores principales, ¿quiénes? Los jugadores. ¿Verdad? Nosotros tenemos que hacerle llegar ese mensaje que ellos necesitan, porque hay valores aquí, hay valores. Yo estoy seguro que de aquí a 3, a 5, a 10 años esto va a mejorar. Estoy segurísimo de eso, que vamos a volver a los mundiales, que vamos a ser protagonistas de vuelta, pero pelota al piso y bueno, y ver las herramientas y por dónde ir, por qué camino ir para que esto mejore. Bueno, profe, muchísimas gracias. Como yo siempre digo, ¿verdad? La idea es pasar un buen mensaje en toda la área de que hablo siempre del deporte en general, pero hablo mucho de fútbol acá. Hablamos de toda la área de la salud, volvimos a hablar otra vez la importancia de la parte nutricional, psicológica de un atleta, de un joven. Así que obviamente le deseamos lo mejor al fútbol paraguayo. La intención mía acá es esa, que realmente podamos de una forma o de otra pasar un mensaje para que alguien escuche y que mejore de alguna forma para que de entre 4 años podemos estar otra vez en el mundial. Así que gracias por todo, por ese tiempo, y obviamente te esperamos para un próximo episodio, profe. ¿Está bien? A las órdenes, Edu, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quedamos acá con más un podcast con Dudu.